puedes perder el sábado 3 de mayo a las 6 de la tarde en el Teatro Olympic de la 6134 Cermak, Cicero, Illinois. De tu gloria, más de tu poder, más de tu espíritu sobre mí. This is Access Radio Chicago, 1470 AM, WCFJ, Chicago Heights. Radio Visión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, bajo los auspicios de Ministerios de Apoyo Familiar, a través de las ondas radiales de Radio Visión Chicago, 850M y 1470M, la frecuencia que le bendice. Todos los días martes estamos estudiando el libro de los Salmos y aplicándolo a nuestras vidas personales y también a nuestras experiencias familiares. Y hemos llegado hoy al estudio del Salmo número 39. Y podemos estudiarla bajo el título de que la vida es demasiado corta para permanecer en el sufrimiento. La vida es demasiado corta para permanecer en el sufrimiento. Este salmo ha sido llamado de diferentes maneras como un lamento o un salmo penitencial. En el título de su original hebreo dice que va dirigido al músico principal. Y ya hemos explicado que esa expresión, el músico principal, es una referencia al director, al músico que dirige la alabanza en el santuario y la adoración. Además agrega en este título a Jedutún, quien era uno de los músicos principales del templo en los días de David. Y el salmista lo honra entonces mencionando su nombre. Usted puede ver en diferentes partes de la Biblia algunas referencias a Jedutún. En primer libro de Crónicas, el capítulo 16, el verso 41, hablando acerca de las elecciones, las designaciones de ministerios que hizo David, dice que con ellos también nombró a Emán y a Jedutún y a los demás que había escogido y designado por nombre para cantar al Señor. Y también en el capítulo 25, los versículos del 1 al 3, dice exactamente lo mismo, que dentro de toda esa lista de líderes de ministerios de alabanza y de adoración, también incluye allí a Jedutún y a sus 6 hijos. Y entonces de ellos estaba a cargo Jedutún, el papá, quien al son, dice ahí en el capítulo 25 de Crónicas, quien al son del arpa profetizaba para dar gracias y alabar al Señor. Así que era un líder destacado de la adoración en el santuario de Dios. Este título hebreo concluye diciendo que es un salmo de David, y también hemos explicado lo que quiere decir esto. La ocasión en que fue escrito este salmo parece haber sido durante un tiempo de sufrimiento del salmista, que David confiesa, según los versículos 8 al 11, que fue causado por su propio pecado y fue aumentado no por la crueldad de la gente que estaba en contra suya, como es el caso del Salmo 38, sino por la reflexión aguda que hace el mismo salmista de que la vida es tan corta y el ser humano tan insignificante que no hay nada mejor hacia lo cual aspirar. Bajo la perspectiva deprimente de su propia fragilidad y la prosperidad de los malvados, el salmista se siente tentado a murmurar, pero considera correctamente su caso y le pide a Dios que le dé una perspectiva apropiada de su condición y de la compasión divina. ¿No le ha sucedido a usted y a muchos les ha pasado eso? Y generalmente es difícil tener una perspectiva apropiada de Dios cuando estamos en situaciones emotivas tan profundas. Y el salmista precisamente ora a Dios que le dé esa perspectiva, ese
ese acercamiento de fe, y yo le invito a usted también que imite el ejemplo de David en medio de sus situaciones difíciles y de sus sufrimientos. Esta situación de dolor y de comparación de la insignificancia de uno como individuo. De eso también hace referencia el patriarca Job ahí en el capítulo 7, los versos 17 al 18, donde él dice, en medio de su sufrimiento, le dice a Dios, ¿qué es el hombre que le das tanta importancia, que tanta atención le concedes, que cada mañana lo examinas y a toda hora lo pones a prueba? Y lo mismo dice David ahí en el Salmo número 8, el verso 4, cuando contemplo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Bueno, en realidad la vida suya, la vida mía, somos tan insignificantes si lo comparamos a la eternidad, si lo comparamos a los ángeles y a la grandeza de Dios y a la enormidad de este universo. Pero contamos con un Dios que se preocupa por usted y se preocupa por cada uno de nosotros. Y en medio del sufrimiento usted siente el peso de su insignificancia. Por eso el salmista divide este salmo en 4 estrofas. La primera es la lucha interior que tiene el mismo salmista, en los versículos del 1 al 3. Después viene su reflexión acerca de la brevedad y la fragilidad de la vida humana, en los versículos del 4 al 6. La tercera parte, el salmista confiesa su pecado y le ruega a Dios de que acabe con la disciplina por el cual lo está haciendo trabajar y traspasar, en los versículos del 7 al 11. Finalmente, los versículos 12 al 13, el salmista ora a Dios y da gracias a Dios porque en medio de la transitoriedad y lo pasajero de esta vida, de la existencia humana, tenemos la presencia de Dios a nuestro lado. Hagamos una breve pausa y continuamos profundizando en la primera parte de este Salmo 39. La primera parte se extiende desde el verso 1 hasta el 3. Y el salmista dice, me dije a mí mismo, mientras esté ante gente malvada, vigilaré mi conducta, me abstendré de pecar con la lengua, me pondré una mordaza en la boca, así que guardé silencio, me mantuve callado, ni aun lo bueno salía de mi boca, pero mi angustia iba en aumento. El corazón me ardía en el pecho. Al meditar en esto, el fuego se inflamó, y tuve que decir, y continúa sus palabras allí en el versículo 4. David relata en esta porción la lucha que estaba sufriendo en su interior, pero se dijo a sí mismo, resolvió observar su propia conducta, prestarle atención a sus sentimientos para no pecar con sus palabras. Recuerde lo que dice el escritor sagrado Santiago, allá en el capítulo 1, el versículo 26. Hay que tener cuidado con las palabras. Y David decidió que era mejor actuar como si hubiera puesto una mordaza, como se le pone un bozal a un perro rabioso para no pecar quejándose contra Dios. Esa experiencia también la hallamos en otros pasajes bíblicos. Deuteronomio capítulo 25, verso 4 y el Salmo 37, tanto en el verso 10 como el 36, habla de esa actitud, de esa manera de reprimirse, de decir algo que pueda ofender a Dios. El fracaso del salmista al decidir guardar silencio y no quejarse a causa de la prosperidad de los malignos, se
se quebrantó, sus emociones lo traicionaron. Y el silencio que él había decidido tener no calmó su dolor, al contrario, aumentó su angustia y su dolor, y confiesa que se quejó contra Dios al sentir el peso de sus dolores y la brevedad de su propia vida. Sus emociones se hallaban a punto de explotar, eran como un horno ardiente, porque el rey había pecado y Dios estaba corrigiéndolo. El cristiano debe ver la disciplina como una expresión del amor de Dios. El escritor de Hebreos en el capítulo 12, los versos del 5 al 11 dicen: y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a los que Él recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Hasta aquí la lectura de la santa palabra de Dios en Hebreos capítulo 12. Usted debe someterse a la voluntad de Dios y permitirle que Él acabe su obra. Cuando los enemigos de David vinieron a visitarlo en medio de su enfermedad, David trató de mantener silencio, pero no pudo. Entramos a ver la segunda parte y hacemos, como es común, como es costumbre, una breve pausa. La segunda parte. En esta segunda parte el salmista reflexiona acerca de la brevedad de la vida. En los versículos del 4 al 6. Hazme saber, Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. Muy breve es la vida que me has dado. Ante ti mis años no son nada. Un soplo nada más es el mortal, un suspiro que se pierde entre las sombras. Ilusorias son las riquezas que amontonas, pues no sabe quién se quedará con ellas. Imagínese todas esas palabras cargadas de significado, a donde el salmista le pide a Dios que en medio de su sufrimiento, al ver acercarse quizás su propia muerte, le dice: hazme saber el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Habla de lo efímero de la vida de él, la brevedad de la vida y la realidad de que ante Dios los años no son nada más que un soplo, que hoy estamos y mañana dejamos de estar. Hallamos en este salmo la palabra hebrea Selah, como la introduce la versión Reina Valera del año 60, y que en otras versiones se traduce como pausa o interludio, y parece que ese es su significado. Cuando los cantantes hacían una pausa y los músicos continuaban por un momento con sus instrumentos en un interludio musical, y el coro regresaba después a cantar el verso siguiente. En esta porción el salmista medita sobre la brevedad de la vida y la fragilidad de la vida humana y el desatino
de toda empresa humana. Claro, nuestra vida es tan corta, es tan breve, y aún nuestros mayores esfuerzos son tan limitados. Lo mismo siente en su sufrimiento el patriarca Job, y lo relata allí a través de su libro, pero específicamente en el capítulo 7. Y algo parecido usted puede ver en el Salmo 90, donde el salmista le pide a Dios que le enseñe a contar sus días, y le enseña a contar sus días para de esa manera traer a su corazón sabiduría. ¿Le ha correspondido a usted, le ha tocado a usted en algún momento en su oración presentarse delante de Dios y decir, bueno, mi vida es muy corta, yo quisiera tener más años para poder servir mejor al Señor? Y eso ocurre no solamente a las personas mayores, sino también ocurre muy comúnmente a las personas enfermas. David se encontraba en estos momentos pasando por la prueba de Dios y se encontraba enfermo, y visualiza su vida como una vida que se está lentamente escapando de sus manos, como una sombra va desapareciendo, como la niebla se va despejando. Así es la vida cuando alguien está amargado, cuando alguien está triste. Es en esta situación que llegamos a la tercera parte, que es una parte muy importante, muy esencial esta tercera parte, porque aquí David confiesa su pecado y le dice a Dios, y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Mi esperanza he puesto en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, que los necios no se burlen de mí. He guardado silencio, no he abierto la boca, pues tú eres quien actúa. Ya no me castigues, que los golpes de tu mano me aniquilan. Tú reprendes a los mortales, los castigas por su iniquidad. Como polilla, acabas con sus placeres. Un soplo nada más es el mortal. Hasta aquí la palabra de Dios. Y agrega ahí la palabra hebrea también, selah, nuevamente, que quiere decir pausa. La única esperanza del salmista está en Dios. Por tanto, confiesa su pecado y ruega a Dios que quite de encima la disciplina que está sufriendo. David guarda silencio delante de Dios. He guardado silencio, dice el versículo 9. He guardado silencio, no he abierto la boca, pues tú eres quien actúa. Y se recuerda el relato que hallamos ahí en Levítico, el capítulo 10, el verso 3, cuando los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, quemaron incienso en la presencia del Señor, sin la aprobación del Señor. Y entonces Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Claro, el Señor había ejecutado su juicio sobre Nadab y Abiú por haber desobedecido, por haber quebrantado la palabra de Dios. Y el papá allí no reclamó absolutamente nada. En el primer libro de Samuel, el capítulo 3, el verso 18, hallamos también esa conversación que hay entre Elí, que en ese tiempo era el sacerdote de Israel, y Samuel. Samuel le dijo todo lo que había sucedido en esa conversación cuando Dios le habló en la noche y le dijo, y lo llamó, y se recuerdan la historia que Samuel fue y trató de conversar con Dios. Pero primeramente fue a conversar con Elí, creyendo que Elí lo llamaba, y escuchó nuevamente
la voz de Dios y Dios le habló. Y en el capítulo 3, el versículo 18, Elí le dijo, Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Claro, tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Elí aceptó la voluntad de Dios y se sometió mansamente a ella. El insensato es el malvado que piensa que es muy listo cuando hace escarnio a la gente temerosa de Dios. Y Dios dice, hasta aquí nomás te llegó tu tiempo. Ahora viene el turno mío. Dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios, están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. Y casi exactamente lo mismo dice el Salmo 53, dice el necio en su corazón, no hay Dios, están corrompidos, sus obras son detestables y no hay ni uno solo que haga lo bueno. Lo que ellos más aprecian, la vida, la comodidad, los placeres, las riquezas, las fuerzas y la misma hermosura del cuerpo, todo ello queda consumido por la mano de Dios que hace la labor de la polilla. Así como la polilla destruye la ropa, el poder de Dios, cuando juzga a los suyos, también los pone bajo la prueba de la enfermedad. Hasta que reconocemos que le hemos fallado a Dios y confesamos nuestro pecado y le pedimos perdón, así como ora David aquí en los versos que hemos leído. Ora por el perdón de Dios, por la liberación del problema en que se encuentra y porque lo libre del peligro de la muerte misma. No sé cuál es su condición en estos momentos, pero quisiera invitarle que usted también reflexione en el poder de Dios que tiene, el poder que Dios tiene para perdonarle. Pero es usted el que activa la gracia de Dios, que la palabra de Dios dice claramente de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Bueno, la acción es suya. Usted tiene que arrepentirse y tiene que confesar su pecado. Y llegamos entonces ahora, en unos segundos más, a la última parte de este Salmo 39, los versículos 12 al 13. La palabra de Dios dice, Señor, escucha mi oración, atiende a mi clamor. No cierres tus oídos a mi llanto. Ante ti soy un extraño, un peregrino, como todos mis antepasados. No me mires con enojo, y volveré a alegrarme antes que me muera y deje de existir. No me mires con enojo, y volveré a alegrarme antes que me muera y deje de existir. Eso es lo que pasa. Pecado no confesado, pecado no arrepentido, pecado no perdonado causa en la vida de la gente un dolor profundo, y cuando se acerca el tiempo de su partida a la presencia del Señor, en realidad no está nunca listo para ir a la presencia del Señor, y su agonía continúa y perdura su agonía, porque no está listo para ir a la presencia del Señor. Para poder ir a la presencia del Señor tenemos que confesar nuestro pecado y sentir la paz del perdón. La paz del perdón de nuestros pecados. Solamente Dios puede darle esa paz. La oración final está basada en lo transitorio de la existencia humana. Si Dios no lo salva pronto a David,
no le sobrará vida para disfrutarla. Y entonces a veces usted cree que tiene mucha vida para disfrutarla. Pero recuerde, Dios es el que le da la vida, pero Dios también es el que tiene el poder y la autoridad para quitarla. El patriarca Job dice allí en el capítulo 10, los versos 20 y 21, ¿acaso mis contados días no llegan ya a su fin? Déjame disfrutar de un momento de alegría antes de mi partida, sin regreso a la tierra de la penumbra y de las sombras. Así es, usted en cualquier momento se enfrentará a la eternidad. Regresamos para aplicar esta lección a la enseñanza del Nuevo Testamento. Ese enfoque tan amargo y tan lúgubre, tan frío, tan oscuro acerca de la vida y de los momentos finales de la existencia, el Nuevo Testamento ve la vida desde la perspectiva de la eternidad y provee al cristiano la esperanza de que hay esperanza después de la muerte, la esperanza que va más allá de la tumba. Ahí en el capítulo 12, el apóstol Juan escribe en el verso 25, el que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Y el apóstol Pablo, escribiendo en la segunda carta a los Corintios de capítulo 4, dice, por tanto no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Hoy nos vemos como forasteros y como huéspedes en esta vida tan corta, caminando hacia la vida eterna que nos da el Señor. Oremos. Amado Dios, reconozco la gran necesidad que tengo de tu continuo perdón. Oye mi oración que elevo a ti sin mérito alguno, sino según los méritos de tu bendito Hijo, Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Amén, amén. Muchas gracias por su amable sintonía. Este ha sido el programa Ministerio de Apoyo Familiar por gentileza de la librería cristiana Vida Nueva. Si hemos bendecido su vida, mándenos una notita aquí a la librería Vida Nueva. El Señor le guarde, que la gracia del Señor, el poder del Espíritu Santo esté en usted. Y si aún no conoce esa bendita salvación, recuerde que Dios está tan cerca de usted como usted quiere estar cerca de Él. El Señor le guarde.